Buenas noches, bendiciones a cada uno. Gracias a Dios por estar acá, gracias al Señor por permitirnos venir y poder estar acá compartiendo unos con otros y abriendo la Biblia dentro de unos minutos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé de su gracia en este momento y que Él nos dé la capacidad de entender su palabra y de enriquecernos con ella, porque ella es de verdad un tesoro. Oramos. Padre bueno, gracias damos en este momento por tu amor y gracias damos porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias damos, Dios, porque usted nos sostiene con la diestra de su justicia. Y hoy, por cierto, Señor, vamos a hablar sobre la justicia, basados en el Salmo 119 y lo que usted tiene para nosotros hoy. Yo quiero pedirle, por favor, que nos hable. Yo quiero pedir, Dios, que nos edifique. Que nuestra vida, Señor, vaya pareciéndose un poquito más a la de Jesús. Que podamos comprender cómo comportarnos acá, cómo vivir para ti. Señor, yo te pido por los hermanos, las hermanas que tienen las cargas, que están tal vez enfermos, necesitados de su sanidad, de su sostenimiento. Pido por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, para que tú les ayudes, Dios. Gracias, Señor, porque nos cuidas. Oramos para que en este momento podamos ser gratos a ti en nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Recibe el honor y recibe la gloria en esta noche. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te lo estamos pidiendo todo. Amén. Hablemos de justicia. Hoy vamos a hablar sobre justicia basados en el Salmo 119 y por cierto le pido que por favor lo abra. Salmo 119, versículos 137 al 144. Salmo 119, versículos 137 al 144. Ya nos van quedando poquitas estrofas de ese salmo. Salmo 119, verso 137. Salmo 119, verso 137. Dice así, lo leo para ustedes. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Se cuenta la historia de una pareja de esposos que tenía un hijo, que viendo la situación tan difícil, ¿verdad? Que los rodeaba, el mundo, y con una gran preocupación de que el hijo les tomara un mal camino, entonces ellos empezaron a tomar decisiones y la primera decisión que tomaron fue: vamos a meter a nuestro hijo a una escuela cristiana. Vamos a buscar para que él esté en una escuela cristiana, ojalá que tenga un seguimiento de primaria hasta secundaria. Y vamos a limitar un montón de actividades para él. La institución, como dije, que encontraron tenía primaria y secundaria y se caracterizaba porque tenía los más altos valores morales y cristianos, religiosos de la localidad. Su hijo pasó por toda la primaria y al estar en su último año de secundaria, el muchacho no había asistido a ningún baile, no había ido a ningún bar, no había fumado ningún cigarrillo en su vida, mucho menos había tomado un sorbo de licor o utilizar algún tipo de droga. Sus papás regulaban todos los programas de televisión que veía, regulaban todo lo que llegaba a las manos del muchacho para que él leyera, escuchaba la música que ellos escogían para él, ¿verdad? Toda ella tenía contenido cristiano, ninguna era música que podríamos llamar secular. Cuando iba al centro comercial, ¿verdad? O tal vez a un mall,
y veían a muchachos con perforaciones por todo lado, llenos de por todo lado tatuajes, cortes y tintes de cabello extravagantes, ropa rarísima, y con un vocabulario sumamente vulgar. Los papás se sentían muy contentos con su muchacho, hasta sacaban el pecho, ¿verdad? Porque él no era como esa chusma. Él, pensaban sus papás, él sí es un hijo de Dios. Él sí era un verdadero cristiano. Al graduarse, el joven dio un giro de 180 grados. Una vez que él se graduó del colegio y salió y ya estaba mayor de edad, dio un giro de 180 grados. Y de manera inexplicable empezó a salir con unos amigos vulgares, mal hablados, ¿verdad? Llegaba ebrio a la casa y se involucró en todo tipo de perversiones. Lo que temían los papás se había hecho realidad. ¿Qué salió mal? ¿Qué salió mal? ¿Qué fue lo que pasó? Mucha gente se pregunta. Y hasta los papás se preguntaron. Este escenario, ¿saben? Se repite mucho. Este escenario se repite mucho, se repite por todo lado del mundo dentro del cristianismo moderno. El problema acá se debió a que la preocupación de sus padres que el hijo tomara un mal camino o que el hijo se les perdiera, ¿verdad? Por tener un entendimiento equivocado de lo que es la justicia, ellos llevaron a un legalismo la educación de su hijo. No llevaron, no modelaron a Cristo nada más, ¿verdad? Y lo supieron guiar por este mundo, sino que quisieron jalarlo del mundo, meterlo en una burbuja y por el legalismo extremo llevaron al muchacho a que él fingiera que estaba llenando las expectativas que ellos tenían de él. La justicia no es algo que una persona puede producir en otra. La justicia de un esposo, el esposo no puede producir su justicia en la esposa, ni la esposa en el esposo, o los esposos en los hijos. La justicia es algo personal, ni siquiera siguiendo las mejores intenciones. La justicia no puede legislarse mediante normas altas. Un muchacho o una muchacha puede aprender a jugar según las reglas. Puede aprender, bueno, papi, mami, ¿qué es lo que usted quiere oír? ¿Quiere oír un vocabulario cristiano? ¿Quiere oír que yo sé orar? ¿Quiere oír que...? Y lo van a hacer. ¿Por qué? Mientras él esté atrapado en ese sistema legalista, donde cree que así se obtiene la justicia, que así se es espiritual, pero una vez que se afloja la presión, corren desbocados. Eso es lo que pasa en la gran mayoría. Cuando dirigía a jóvenes hace muchos años, yo en el grupo de iglesias donde estaba, éramos varias iglesias, en aquel entonces eran 7, ahora son como 20 y pico de iglesias, o más. Pero había algo que me extrañaba. Y esto que me extrañaba me llevó a hacer un análisis profundo, porque yo decía, ok, tenemos jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16, o sea, tenemos muchachos de sexto grado, séptimo, octavo, noveno, décimo, pero cuando llegaban al quinto año o al 11º todo iba bien, pero una vez que entraban a la universidad los perdíamos. Se perdían en el compañerismo. Y así uno dice, ¿qué es esto tan raro? O sea, quinto año era como, ok, viene la universidad y se iban. Y se iban. Eso llevó a pensar a algunas personas de manera equivocada que la universidad era el diablo, ¿verdad? Que la universidad era satánica, entonces que mejor que no entren a la universidad, ¿verdad? Que a lo mejor los muchachos cristianos no deben, y empezaron a predicar contra la universidad y cosas así. Que yo creo que fue algo extremo, ¿verdad? Yo creo que el punto fue, o el punto estaba, entonces, pidiéndole a Dios en oración, me di cuenta que en realidad lo que estábamos haciendo era levantando un sistema legalista, un sistema de normas, un sistema de, mire, si usted hace esto, usted es espiritual. Y si usted no hace eso, entonces no es espiritual. O sea, si usted no se corta el cabello de esta manera, usted no es espiritual. O sea, si usted deja que el cabello le caiga en los hombros, ya no es espiritual. Si usted llega y de repente se hace un tatuaje, por pequeño que sea, entonces usted ya no es espiritual.
Entonces, una serie de normas que supuestamente establecen la justicia de la persona. Si bien es cierto, algunos jóvenes desde el principio se rebelan y desafían las reglas de los padres, ¿verdad? Son de esos bichos raros, ¿verdad? En la casa, que de buenas a primeras van con los tacos de frente. Pero hay otros que aprenden a jugar un papel. Hay otros jóvenes que aprenden a jugar un papel. Obedecen con sus labios, obedecen con acciones visibles, pero no con el corazón. Pero no con el corazón. Hay que tener claro que la conformidad externa a las normas más estrictas no garantiza la transformación del corazón. Quiero repetir esto. Hay que tener claro que la conformidad externa a las normas más estrictas no garantiza la transformación del corazón. Uno como pastor, como iglesia, él puede poner en la iglesia un montón de reglas, normas, ¿verdad? Como quiera llamarlos. A la gente tiene que entrar a la iglesia así y tiene que vestir así y el cabello tiene que cortarse así y las mujeres no pueden cortarse el cabello así y las mujeres no pueden usar esto más allá de aquí y empieza a regular toda la vida, casi hasta en su tiempo libre a dónde va, ¿verdad? Incluso iglesias donde hasta el pastor decide cuando llega una pareja de novios y llega y le dicen, bueno, un muchacho que le gusta a una muchacha, pastor, mira que me gusta esa muchacha, ¿usted qué cree? Ah, no, esa muchacha para usted no. Ese muchacho para usted no. Están regulando la vida de la gente y piensan que con regular la vida, así la gente va a tener una transformación del corazón y no es así. Las reglas, lo externo, no cambia lo interno. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Esta es la palabra clave. Acá en esta estrofa que acabamos de leer, varias veces se repite la palabra justo o justicia. Aparece varias veces en estos 8 versículos. Lo primero que quiero que veamos acá es que la Biblia es una palabra justa. La Biblia es una palabra justa. Versículos 137 a 144. Búsquelos porque lo vamos a leer juntos. ¿Qué les parece? 137, como hicimos la semana pasada, todos juntos vamos a leer esos versículos. Salmo 119, versículos 137 al 144. Le doy chance para que lo busque. Salmo 119, verso 137 al 144. ¿Lo tienen? Amén. Ok, vamos a leerlo todos juntos. Empecemos. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ok, acá nosotros podemos ver varios hechos claros acerca de la naturaleza misma de Dios, de la naturaleza misma de la palabra de Dios y de la naturaleza misma del salmista o del escritor de este salmo. Veamos primero la naturaleza de Dios. En la primera parte del versículo 137, la naturaleza de Dios. ¿Qué dice? Justo. Justo eres tú, oh Jehová. La justicia es parte de la naturaleza de Dios. Parte de la naturaleza de Dios. Parte de la esencia de quién es Él. Nuestro Dios es justo. No hay injusticia en Él. Ninguna injusticia. Los hombres acusamos a veces a Dios de injusticia. ¡Ay, qué barbaridad! Dios, esto es una injusticia. Estamos viviendo esta situación. Dios, esto es injusto. De parte de Dios no hay injusticia. Jamás. Es obvio que la justicia de Dios contrasta con nuestra naturaleza pecaminosa caída. ¿Por qué? Su justicia es invariable. La nuestra naturaleza es inclinada a lo malo, a lo incorrecto, a lo injusto, o a veces la tendencia es inclinar la justicia a nuestro lado. Sí, está bien, Dios, yo sé que, pero jálela un poquito para mí. Y jalamos un poco la justicia. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. En Juan, el capítulo 17,
el Señor Jesús, hablando del Padre, Él lo llama Padre justo, ahí en Juan 17. David dice lo mismo. Busque por favor, póngale una marca ahí al Salmo 119 y vámonos al Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17, por favor. Salmo 145, verso 17. ¿Ok? ¿Y qué vemos ahí? Hermano Roberto, ¿lo tenés por ahí? Gracias. Gracias. ¿En cuántos caminos es justo Dios? Todos. En todos. Así que nosotros no podemos. Yo sé que es nuestra carnalidad a veces el diablo que nos susurra, diga, Dios no es justo, pero Dios es justo. Dios es justo en todo lo que hace. Él es soberano. Nosotros podemos intentar guardar todas las normas que queramos, pero nuestra justicia nunca, nunca, nunca alcanzará la de Dios. Uno puede llegar, y eso desafortunadamente a veces es lo que se ve y se enseña en algunas iglesias, que mire usted, hay que guardar esta norma y esta norma y esta norma y normas y normas y normas, y la gente se va llenando y se va saturando hasta embotarse. Tienen que hacer y hacer y hacer y hacer. Y por más que hagamos, nunca, nunca vamos a llegar a alcanzar la justicia de Dios, nunca. Por eso es que Jesús tuvo que morir por nosotros, para que nosotros, que no éramos justos, que no tenemos justicia, pudiéramos ser vestidos con su justicia, para poder estar entonces delante de la presencia de un Dios justo. Y un Dios justo y santo nosotros los seres humanos no podemos estar. Por eso necesitamos a Cristo, para que su justicia nos vista. Nos vista. ¿Recuerda usted cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén? Ellos estaban vestidos de la justicia de Dios. Desnudos físicamente, pero vestidos de la justicia de Dios. Cuando pecan, ¿qué es lo primero que ellos descubren? Estamos desnudos. Ahora, estaban desnudos antes, antes de pecar estaban desnudos. Pero en el momento que pecan, mira, estamos desnudos. O sea, pasaron de la inocencia a la conciencia. Fueron conscientes por medio del pecado de que, hey, estamos desnudos. Y después, esa conciencia de pecado, ¿qué los lleva a hacer cuando Dios los llama? Se esconden. Primero tratan de tapar su desnudez. ¿Cómo la tratan de tapar? ¿Cómo tratan de cubrir con su propia justicia? Hagámonos unas matas, agarremos esas matas y nos tapamos. Con esas hojas de higuera nos hacemos vestidos. Buscan cubrir su desnudez con su propia justicia, sus obras de la mano, sus obras de sus manos. Cuando Dios los llama, se esconden. Eso es exactamente lo que el ser humano hace constantemente. Nuestro Dios es justo y quiere vestirnos de justicia. Pero no solamente nuestro Dios es justo, sino que la naturaleza de la palabra, vimos la naturaleza de Dios, Dios es justo, pero veamos la naturaleza de la palabra de Dios. En versículo 137, en su segunda parte, y versículo 138, lo leo. Dice, y rectos, la segunda parte del 137, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son, segunda vez, rectos y muy fieles. Si Dios es justo, como vimos anteriormente, todo lo que Él diga, todo lo que Él haga, siempre será recto o justo, siempre. Dios nunca va a hacer algo que sea torcido. Nunca va a hacer algo que no sea recto. La palabra de Dios es recta porque es una extensión de la naturaleza de Dios. Ser justo es ser equitativo. Y Dios siempre, siempre, siempre es equitativo con su trato con la humanidad. A veces decimos, claro, ¿por qué Dios le habrá dado más a él que a él o a ella o a mí? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿Con qué luchaba arduamente el apóstol Pablo? Él luchaba mucho contra el orgullo. Y él sabía, varias veces él lo menciona, él sabía. Vean las credenciales de Pablo. O sea, eran unas credenciales tremendas. Fariseo entre fariseos. O sea,
Mire, no había nadie como Pablo. Y llega a convertirse y Dios se le revela en una manera majestuosa. 3 años lo discipula, imagínense. ¿Sabe lo que es estar discipulado por Jesús? 3 años allá en Arabia, recibiendo toda la capacitación. Pero Pablo siempre decía, hay un aguijón. Algunos dicen que los ojos y que esto y que el otro, pero él mismo explica, sí, pero es esta soberbia. Y yo me quiero sentir, soy Pablo, y ustedes no saben quién era yo antes del cristianismo, era intachable, y ahora con el cristianismo más soy. Pero él tenía que luchar contra eso. Bueno, Dios sabe qué es lo que nos da a cada uno. Él es equitativo. Él sabe muy bien lo que cada uno de nosotros recibe. Si vemos la primera parte del versículo 140, ¿cómo se describe? La primera parte, léanla ahí en su Biblia. ¿Cómo se describe la palabra de Dios en la primera parte? ¿Cómo se describe? Sumamente pura. Sí es pura, pero sumamente pura. La Biblia, por eso, no debe ser adulterada. Los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con permitir que le agreguen o que le quiten a la santa palabra de Dios. Si bien es cierto, hay muchas versiones. Hoy día hay cualquier cantidad de versiones, pero no todas las versiones son buenas y no todas las versiones son fiables. Algunas de esas versiones buscan adulterar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo se ha metido sabe que en estos círculos donde están los estudiosos, los que analizan, se mete ahí. ¿Para qué? Para decir, no, vamos a agregar estos libros en el canon, aunque tengan contradicciones, aunque tengan errores, o vamos a quitar estos versículos porque en los manuscritos originales no aparecen. Y de repente entonces tenemos estas situaciones que se dan donde quitan y roban a la palabra de Dios. Vea Proverbios, busquemos Proverbios capítulo 30, versículo 5. Hablando de esto, de la pureza de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 30, verso 5. Proverbios 30, 5. ¿Okay? Hermana Damaris, ¿lo tendrás por ahí? Proverbios 30, 5. Gracias. ¿Cuánto de la palabra de Dios es limpio? Toda. Toda la palabra de Dios es limpia. Toda. Génesis, Apocalipsis, toda ella es limpia. Otro pasaje que nos habla sobre la naturaleza pura de la Biblia es el Salmo 19, verso 8. Salmo capítulo 19. Voy a pedirle a Brian si me lo puede leer. Salmo capítulo 19, hablando de la pureza de la Biblia. Salmo 19, verso 8. Ok. ¿Cómo es el precepto de Jehová? Recuerde que esos son sinónimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, los preceptos, los mandamientos, los estatutos, todo eso está siendo refiriendo a la Biblia. ¿Ok? Y aquí dice, y podemos decir, la Biblia es pura, alumbra los ojos, nos hace entender, nos abre los ojos. Cuando uno de verdad llega y empieza a leer la Biblia en serio y empieza a estudiarla y empieza a cogerle sabor, ¡pum!, se le abren los ojos. Como cuando, ustedes no sé si han visto, bueno, ahora lo van a ver tal vez cuando están tomándose el cafecito y el fresquito ahí, que apagan estas luces y nada más nos dejan con estas. Queda como, sí hay luz, pero se va a tamaño poco. Y si lográramos apagar un paño de luces de acá, se puede ver, pero no con tanta claridad. Bueno, cuando nos vamos metiendo en la Biblia, cada vez se va abriendo más el panorama, más el panorama, más el panorama. Ya vimos entonces la naturaleza de Dios, la naturaleza de la palabra de Dios, y ahora veamos la naturaleza del salmista. Versículos 139 y 140. Vamos a leerlo juntos. Vamos al Salmo 119, Salmo 119, y leamos juntos, todos juntos en voz alta, los versículos 139 y 140. Ok, los tenemos, vamos, leamos. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ok, el salmista ha aprendido
amar tanto la palabra de Dios que dice, siento celo. Ojo, celo, no celos, ¿verdad? Celo, no celos. Cuando se habla de esa persona si tiene celo, ¿a qué se está refiriendo? Wow, ese muchacho sí que tiene celo. Recuerden, no son celos. No es que quiera agarrar del pescuezo al otro, ¿verdad? Porque le volvió a ver a la novia. Celo, ¿qué es celo? ¿Qué es celo? Ok, eso casi debería siendo como celos. Ah, entusiasmo, pasión, fervor, cuidado. Ok, todo eso que han dicho es excelente. De hecho, las definiciones, porque son varias, dice así, celo es cuidado, diligencia, esmero, dedicación, ahínco, empeño, enardecimiento, desvelo, tesón que alguien pone en hacer algo, al hacer algo. Entonces hay gente que dice, esa persona sí tiene diligencia, esmero, celo, ahínco en su trabajo, a la hora de enseñar, ¿verdad? Pablo era uno que tenía este deseo. Cada vez que enseñaba, había ese tesón, esa pasión. El salmista, de hecho, se molesta mucho. Vea otra vez, él dice, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. O sea, él estaba enojado, estaba molesto cuando veía que alguien pasaba por alto la Biblia, cuando alguien violaba los preceptos de Dios, cuando alguien no los tomaba en serio, se enojaba. Ese celo es el que vemos en el Señor Jesucristo, que lo lleva dos veces en su ministerio, una al principio de su ministerio y otra al final, a entrar al templo y volcar mesas, sacar, o sea, estaban haciendo mercadería de las cosas de Dios, los usureros y los comerciantes ahí de la religión, y Jesús dos veces, como le digo, principio del ministerio, final del ministerio, entra y dice, mi casa será llamada casa de oración. O sea, están violentando a mi Padre, están violentando, y recuerdan que los discípulos cuando vieron semejante espectáculo a Jesús bravísimo, me imagino que nunca antes lo habían visto así, agarrando las jaulas, volándolas por allá, volcando las mesas, hasta haciéndose un látigo. Y ese látigo se lo estaba haciendo no para, mm, como diríamos bien tico, por vara. No, él se hizo el látigo y lo tenía en la mano como, véngase usted, papá, venga, y le voy a dar un solo latigazo. ¿Ah? O sea, estaba enojado Jesús, pero era un enojo justo, una ira santa, porque su motivo era Dios y su casa. Al punto que la gente que estaba ahí, los discípulos que conocían un poco la ley de Dios, dijeron, ah, esto me suena, aquel salmo que dice, el celo de tu casa me consume. Y así era Jesús, ¿verdad? Tenía celo, el celo, ¿ok? Pero no solamente eso, sino también esto del celo, la pasión, este ahínco, este esmero, lo podemos ver en Pablo también. Una marca ahí y vámonos a Hechos 17, por favor. Hechos en el Nuevo Testamento, pero Nuevo Testamento, después del Evangelio de San Juan, Hechos. Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17, verso 16. Hechos 17, verso 16. Hermano Jonathan, ¿me lo puedes leer, porfa? 17, Hechos 17, verso 16. Enardecía, tenía celo. ¿Cómo es posible que aquí en Atenas haya tanta idolatría? Eso es lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible? ¿Qué barbaridad? Ahora, yo quiero que pensemos un momento. ¿Qué experimenta usted al ver el estado de nuestra sociedad actual? ¿Qué experimenta usted? ¿Le molesta ver cómo las personas hoy
ridiculizan, quebrantan, menosprecian e ignoran la bendita palabra y la transformadora palabra de Dios. ¿Cómo la gente tiene en poco la Biblia? ¿Cómo la gente se atreve a decir, no, pues el papel aguanta lo que se le escriba? Esto es un libro más. O sea, yo puedo agarrar esto y los libros de Harry Potter y sí, son parecidos, ¿verdad? Papel es papel, tinta es tinta. ¿Cómo se siente usted? El salmista no podía quedarse inmóvil mientras que el mundo se lanza en contra de la verdad divina. Él no podía, no podía. La persona que realmente cree la Biblia es aquella que no solo se ha enamorado de la pureza del libro, sino que también se ha enamorado del Dios puro de este libro. Y cuando usted se enamora de Dios y de su palabra, esto produce en usted humildad. Esto produce en usted un quebrantamiento, un espíritu humilde. Vea el versículo 141. Volvamos al Salmo 119. Vea el versículo 141. ¿Qué dice él? ¿Cómo se llama? Hermano Harold, usted lo tendrá por allá, Salmo 119, 141. Aquí probablemente el salmista, que creemos David, hace un regreso, ¿verdad? Y tal vez se mete las manos en la bolsa, y tenía bolsa, y decía, pequeño soy yo, desechado. Recuerde, cuando llegó Samuel y le dijo a Isaí, hey, Isaí, tengo una misión especial, vengo a escoger y ungir al próximo rey de Israel. Ah, ok, y le mandó al hijo mayor y al segundo y a todos los hijos. ¿Dónde estaba David? Trabajando. Su papá prácticamente porque era el más pequeño, y de hecho es lo que dice el papá, es el más pequeño. ¿Y a dónde lo tengo? Lo tengo allá con las ovejas. Él dice, yo soy pequeño, soy desechado. Así, cuando usted llega y ve la grandeza, uno puede llegar a saber, y el diablo a veces le susurra. A veces le susurra a uno. Uy, ¿cuánto sabes de la Biblia? ¡Wow! Uy, ¿cuántos años? Ya sos un erudito. Y el pecho se le infla a uno, pero cuando llega usted y va a la palabra de Dios y usted dice, y a mí me pasa muy a menudo. Yo llego a la palabra y leo a otros hermanos. Yo digo, no, hombre, yo no sé nada. No sé nada. ¡Qué bárbaros esa gente! Ese es el sentir que uno debe tener cuando llega a la Biblia. Cuando tiene esa relación con un Dios tan grande. De decir, hey, yo soy pequeño, soy desechado, pero yo no me he olvidado de la ley de Dios. A pesar de todo, no me he olvidado. Mi hermano, mi hermana, está dispuesta a personificar la justicia por medio del amor que tiene por Dios y su palabra. O sea, que la gente vea, no, hombre, esta persona de verdad que es justa por cómo vive. ¿Ok? Ahora, el celo por la palabra, el amor por la palabra y la humildad genuina producida por ella mantienen inamovible el compromiso por la ley de Dios. O sea, cuando usted dice, ¿sabe qué? Yo amo la Biblia, yo tengo celo por ella, yo quiero conocerla, yo no quiero que nadie la viole, ¿verdad? Yo amo la palabra, amo a Dios, y eso me mantiene humilde, yo no me voy a soltar de ella. Pueden pasar muchas cosas, pero yo no me voy a soltar de ella. Hermanos, esto no significa, y quiero que entendamos bien esto no significa que el escritor del Salmo, otra vez, digamos que David, vivió una vida libre de pecado, porque ¿sabe? A veces la gente piensa eso. O sea, usted lee eso y dice, qué bárbaro David, cómo amaba la Biblia, cómo amaba a Dios, qué humildad, qué lindo, donde esta persona está rozando al cielo, esa persona no pecó. No, sí pecó. Sí pecó. Claro que pecó. Garrafalmente. Él es el mismo hombre que cometió adulterio, que mintió y hasta que mandó matar a uno de sus mejores súbditos. Es más, un soldado de los más fieles que tenía. Desafortunadamente, el concepto romántico que se ha metido en algunas iglesias
no bíblico que se tiene de la justicia es que la justicia, eso consiste en llegar a un punto en el cual, en la vida, en el cual no tenemos problemas, no tenemos tribulaciones, no tenemos angustias, no tenemos lucha, no tenemos pecado. Eso es mentira. En este mundo siempre vamos a tener lucha, aflicciones y siempre vamos a tener tentaciones. Y a veces vamos a caer. David nunca perdió su naturaleza carnal, nunca. Pero David tenía algo que pocos hombres tienen. Él nunca se olvidó de los mandatos de Dios. Nunca, nunca. Aun cuando sucumbió temporalmente al pecado. Me decían hoy unos jóvenes, me hacían una pregunta. Yo llevaba un plan de 45 minutos para tratar con los muchachos. Y solamente tiré una pregunta. Tenía como una hoja por los dos lados, 8:30 por 11 para trabajar con ellos. Y con solo esa pregunta no pudimos avanzar más. Se entusiasmaron tanto y empezaron a preguntar, pero ¿y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Todo con relación. Y digo yo, ay, muchachos, yo voy a hablar de eso hoy en la noche. La justicia de Dios. Porque ellos me decían, ¿cómo una persona puede saber cuando se entregó a Jesús? Le digo, bueno, Dios va a producir cambios. Dios, no usted. Dios va a producir cambios en su vida. Es que es un nuevo nacimiento. Entonces dice alguien por allá, como en Juan, sí, exactamente, como en Juan capítulo 3, un nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. ¿Y por qué nacer del Espíritu? Porque estamos muertos, nuestro espíritu está muerto, pero yo no estoy muerto, usted físicamente no, pero su espíritu sí, lo que lo relaciona. Eso por eso es que te dormís en las clases de Biblia, no te interesan, no te importan. Pero matemática, estás así, porque tenés que pasarla. Ahora, si te quedas en Biblia, te quedas también, porque por lo menos en el colegio donde estamos, es una de las materias primarias. O sea, si usted se queda en matemática, ciencias, inglés, español, estudios sociales y Biblia, usted se quedó. O sea, Biblia no es como, y jamás es minimizando, jamás, pero en algunos colegios así se ve. Artes plásticas, les llaman, ¿cómo les llaman a estas materias? Especiales. Artes plásticas es especial, música es especial. En el caso del colegio nuestro, Biblia es una materia primaria. Entonces le digo, por eso es que te dormís en Biblia, porque no te interesa, no te importa. ¿Por qué no te importa? No te llama la atención de nada, pero sin embargo, es impresionante Dios cómo trabajaba. Y ahí habían chiquillos que tenían, hoy por hoy, hermanos, vieran qué lucha hay. Porque con estos aparaticos que se usan y se meten bien aquí ya usted no ve el cable. Antes usted veía el cable y usted puede decir, quítese esos audífonos. Ahora no. Ahora con solo uno. Y entonces uno anda uno y el otro anda otro y los dos están oyendo. Y usted tiene que casi decir, bueno, déjeme verle esa oreja y déjeme ver la otra. Pero sin embargo, yo digo, no importa, ok, no importa. Y algunos abren ahí despistadamente la tableta y usted ve que están viendo otra cosa. Pero cómo el Espíritu Santo fue trabajando, fue impresionante. Yo estaba emocionado ver al Espíritu Santo trabajando, que algunos estaban ahí en la computadora y sí, y participaban, y se metían. Y me dijeron, entonces, una persona puede, ¿cómo es que si está muerta y si peca, o sea, recibe a Jesús y nunca más peca? No, claro que sí, puede pecar. Y entonces, ¿por qué va al cielo? Es que ya Dios no nos mira a nosotros. Entonces, ¿qué ve Dios? La justicia de Cristo encima mío. La justicia de Cristo encima suyo. Por eso es que vamos al cielo. Desafortunadamente, por más que repitamos en el cristianismo, por más que se repita, Efesios 2, 8 y 9, por gracia, sí, ¿cómo es Salmo 1? Por gracia, grita todo el mundo. ¿Ok? Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero si peca se va al infierno. ¿Ok? Entonces no era por gracia. Ajá.
Claro. Exacto. Ujú. Exacto, exacto. Pero otra vez, está tan metido de que, bueno, usted recibió a Jesús, ya es salvo, tiene una nueva vida. Ay, pero ¿y si peca? Entonces, sí, perdió la salvación y entonces usted la ganó. No, no la gané, es por gracia. Y dígame usted, ¿usted puede vivir un día sin pecado? Es más, medio día sin pecado. Es más, una hora sin pecado. ¿Puede vivir? Bueno, tal vez una hora sí. Pero uno puede vivir un día. Lo que pasa es que maximizamos ciertos pecados. Yo no mato gente, claro, pero codiciamos, usamos de avaricia, metemos alguna que otra mentirilla, nos enojamos sin razón alguna. Y todo eso es pecado. Fallamos, ¿verdad? Contestamos grosero, concho a otras personas. No consideramos a los demás, como dice Pablo, superiores a nosotros mismos, sino que a yo le contesto así porque, ¿verdad? Fallamos, todos fallamos. Entonces imagínense, como un chiquillo ahí dijo, y entonces, profe, entonces uno tiene que, uy, de verdad, y se queda así, de verdad, porque entonces uno, y a cada rato tendría que perderle y ganarla. Le digo, exactamente, es que no se gana, es un regalo, se acepta. Y en el momento en que la aceptas, se convierte en un depósito. ¿Cómo un depósito? Cogiste tu alma, o Dios cogió tu alma y la depositó en la mano de Cristo. Y estamos en la mano del Padre. Y Efesios 4 con el sello del Espíritu Santo. Es un depósito, como Pablo le dijo a Timoteo, es un depósito hasta aquel día. Hasta cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir, aquí está tu alma, pura, limpia, tu alma. Nuestro cuerpo está corruptible, ¿ok? Por eso volveremos al polvo y gracias a Dios, 1 Corintios 15, un día seremos reconstruidos. ¿Cabrá esa palabra? Seremos nuevamente hechos. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Pero sigamos adelante. Hablemos de la naturaleza de la justicia. La naturaleza de la justicia. Ustedes recuerdan que en el Sermón del Monte Jesús dijo, ¿recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. En el versículo 6 de Mateo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, Jesús dice eso en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y unos cuantos versículos después, o sea, unos minutitos después, Jesús dice, porque os digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas, pero aquí llegamos a una encrucijada, porque la justicia de los escribas y fariseos era una justicia increíble. Era una gente recta. Su justicia era muy elevada. Ellos hablando, por ejemplo, del diezmo, ellos diezmaban dice, de la menta, del eneldo, de los chiquitillos. Bien, ayunaban constantemente, oraban constantemente, súper rectos, súper rectos. Tenían normas morales sumamente altas delante de los hombres y sin embargo, a pesar de ser tan rectos, fueron el blanco de los ataques verbales de nuestro Señor Jesucristo. Vea Mateo 23, bueno, no lo veamos ahorita, sino más adelante, usted ahí en su casa, vea Mateo 23. O sea, wow, es un ataque tremendo. Hipócritas, y no le está diciendo a la gente común y corriente, le está diciendo a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, a esos que eran impecables en su moralidad y en su forma de ser.
Hipócritas son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muerto. Hipócritas, wow, es durísimo que les da Jesús a esa gente. Sin embargo, Jesús nos dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. O sea, en Israel había muy poca gente que era con una justicia mayor, una justicia moral mayor que la de ellos. Entonces, ¿cómo es esto? Si ni ellos cumplían el estándar de Dios, si ni ellos cumplían el estándar, las normas exigidas por Dios, ¿cómo vamos a cumplir nosotros? ¿Ok? Y quieren un escenario peor. Ve a Romanos 3:10. Ve a Romanos 3:10. ¿Qué dice Romanos 3:10? Si se lo sabe de memoria, díganme. No hay justo ni aún uno. O sea, ustedes tienen que ser más justos que los fariseos. ¿Y saben qué? No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿verdad? Está como aquel, ¿verdad? Que alguien me explique, porque ¿cómo? Bueno, ¿cómo puede ser justo Dios que nos está pidiendo a nosotros que logremos ese estándar? ¿Cómo? Ok, definamos. ¿Qué es justo? ¿Qué es justicia? Bueno, justo, justicia tiene que ver con la calidad de algo derecho. ¿Ok? Derecho, la calidad de algo derecho. ¿Verdad? La primera persona en la Biblia que es llamada justa, ¿ustedes recuerdan quién fue? Job. En buena teoría sí, pero digamos cronológicamente en los libros de la Biblia, ¿quién sería? ¿Quién sería el primero? ¿Ah? No, Noé. Noé fue el primero en ser llamado justo. De hecho, en Génesis capítulo 7, todavía, imagínense, no estaba Job, porque Job va apareciendo por ahí del capítulo 12 de Génesis, etcétera, contemporáneo de Abraham. Pero en Génesis 7, antes del diluvio, dijo, Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. Entonces aquí es donde algunas personas dicen, ve, aquí está. Y el pastor que dice que no hay errores ni contradicciones, aquí está. No hay justo ni a uno. Y aquí dice que Noé he visto justo delante de ti en esta generación. Entonces algunas personas, para defender la posición, dicen lo siguiente. Bueno, es que Noé fue justo porque en el versículo 22 de Génesis 7, ¿qué dice? ¿Qué dice? Génesis 7:22. Búsquenlo, por favor. Génesis capítulo 7, versículo 22. Génesis capítulo 7, verso 22. Luana, ¿lo tienes por ahí? Sí, 7:22 es ese. Entonces, déjenme ver. No, perdón. Déjenme ver porque no me quedo con este clavo aquí. Y que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Será ese? 6:22. Ahora sí, Luana, por favor, léamelo. 6:22, no es 7:22, sino 6:22. Gracias. Ajá. Entonces los que defienden esto, de que, ok, no hay justo ni a uno, pero aquí dice que Noé era el primer justo. Entonces, ¿por qué fue justo? Porque el 22 dice que él hizo todo, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, siguió las reglas de Dios, siguió los estándares de Dios, siguió las normas de Dios y por eso es declarado justo. Pero hay un problema. Entonces es por la justicia propia de él, por lo que él hizo, que fue declarado justo. Y eso no es así. Eso no es así. ¿Ok? Veamos un poco el contexto. En los primeros versículos de Génesis 6 nos cuenta que Dios decide, ¿recuerdan?
Dios decide destruir el género humano por la maldad. Dios vio que el hombre no tiene justicia en sí mismo. Sin embargo, en medio de este triste escenario, en medio de esta triste situación, había un hombre diferente. Había un hombre diferente. Entre toda la humanidad había un hombre diferente. Había un hombre que era tan diferente, no por lo que hacía, sino que porque él, bueno, lea conmigo, Génesis 6:8. ¿Por qué era tan diferente Noé? Génesis 6:8. Génesis 6:8. Doña Felicia, lo tienes por ahí. Ok. Noé fue diferente como resultado de la gracia de Dios. Noé fue justo por la gracia de Dios. Noé fue vestido de la justicia de Dios por la gracia de Dios. Ajá. ¿En cuál? Sí. Ujú. Exactamente. Exactamente. Él fue declarado justo por la gracia de Dios. Él halló gracia delante de Dios. La gracia estaba disponible para todos, pero él se abrazó de esa gracia, se agarró de esa gracia. Él fue salvo por esa gracia y por eso es declarado justo. La justicia de Dios lo viste y por eso es declarado justo. No es porque él obedeció, ¿ok? No es porque él obedeció. ¿Cómo se obtiene entonces la justicia? ¿Será acaso conformándose externamente a un conjunto de normas? No, la justicia se obtiene por la fe. La justicia de Dios se obtiene por la fe. La justicia viene cuando yo acepto la gracia de Dios, cuando yo me entrego a Jesucristo. Existe otra clase de justicia, tenemos que entenderlo. Hay otra clase. Esa justicia que se sigue en algunos lugares, que se conforma a reglas, que se conforma a normas. Hable así, piense así, camine así, vístase así, cortes el cabello así, ¿ok? No vaya allá, no vaya aquí, no ande aquí, haga esto y esto y esto. Eso se llama justicia propia. La justicia propia. Esa justicia no salva. No salva. Y esa justicia tarde o temprano, hermanos, cuando uno tiene un tiempo de andar en los caminos de Dios, tiene un panorama mejor. Tiene un panorama mejor. Yo me digo, qué bendición la edad que yo tengo en Cristo. Porque yo puedo echar un vistazo para allá y ver esa justicia propia de esas personas que es que tengo que hacer esto, y que tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto. Y de repente los vuelvo a ver y digo, ¿y dónde están? Ya no están. Se fundieron. Ya no están. Fue tanto el legalismo, fue tanto el tengo que no ningún ser humano lo aguanta. Al principio, por eso a veces cuando hablo con algunas personas nuevas en la fe, en otros lugares, que me dicen, es que en nuestra iglesia tenemos cultos todos los días, y vamos domingo en la mañana, y domingo en la noche, y lunes, y martes, y miércoles, y jueves, y viernes, y sábado, y vamos, y hacemos, y visitamos, y corremos, y aquí, y allá. Y yo les digo, bueno, qué fantástico, no me estás pidiendo la opinión, pero cuando alguien me dice, ¿y usted qué opina? Le digo, ¿usted quiere saber lo que yo opino? No vas a durar mucho, porque esa justicia propia para sentirme bien, para sentirme espiritual, tarde o temprano te va a agotar y te vas a fundir. Porque todo lo estás haciendo para sentirme espiritual. ¿Cuántos cultos tienen ustedes? En mi iglesia tenemos 7 cultos. Qué bueno. ¿Y ustedes? 1 o 2. Nosotros somos más espirituales. ¿Y cuánta gente tiene usted? Y así es como la gente. ¿Y cuántas personas aceptaron al Señor Jesús el domingo? ¿Y cuántas personas se han bautizado? ¿Todo eso para qué? Justicia propia. Si hay algo que a mí no me gusta,
A mí me gustan las reuniones de pastores y a veces las extraño. Pero me gustan, bueno, por la comida, porque a veces dan buena comida, unos bocadillos riquísimos, cafecitos. Me gustan porque a veces invertimos tiempo en oración. Pero honestamente no me gusta a veces cuando se ponen para ver nada más la justicia propia. Dígame una cosa, ¿y cuántos están asistiendo a su iglesia? Cuénteme, ¿cuántos asisten a su iglesia? Yo siempre les digo, bueno, no suficientes, no suficientes. Y si tuviéramos 20,000 personas, yo diría, no suficientes, por la necesidad que hay en el mundo, no suficiente. ¿Y cuántos aceptaron al Señor Jesús? Fíjese que yo no sé, porque eso es una decisión personal y yo no sé. Es que yo no cuento las personas que levantaron la mano, porque cualquiera puede levantar la mano. Cualquiera puede hacer una oración de fe y cree que es salvo. Hay que ver, ¿verdad? No suficientes, pero a veces eso es justicia propia. ¿Quiere ver la definición que Pablo le da a la justicia? Ve a Romanos 4, ya para ir terminando. Romanos 4, a la verdadera justicia de Dios. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 6, lo leo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿verdad? O sea, el hombre era buena gente, fue a salvar a su sobrino Lot, arriesgó su vida, o sea, una buena persona, normal, buenas normas, ¿ok? Versículo 3, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó, ahí está, fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No es por lo que yo hice, es por haber creído. Versículo 4, pero el que obra, o sea, el que actúa, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora vámonos al Nuevo Testamento, 2 Corintios 5. Perdón, estábamos en el Nuevo Testamento, pero vamos a otro pasaje de Pablo, 2 capítulo 5. 2 capítulo 5, versículos 20 y 21. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ve, es por Cristo que uno es justo, no es por las cosas que hacemos. Ahora, no estoy quitándole mérito a las cosas que hacemos. Tenemos que obrar y tenemos que hacer cosas bien para Dios, pero no hacemos cosas para Dios para ser espirituales y alcanzar un grado de justicia. No, la justicia es la de Cristo, es por Él. Es por lo que Él hizo que usted y yo tenemos vida eterna. Ok, ahora, vimos que la Biblia es la palabra justa. Ahora vemos que la Biblia es la palabra eterna. Ya para ir concluyendo, veamos el versículos 142 hasta el 144. Leámoslo juntos, por favor. Salmo 119, versículos 142 al 144. ¿Lo tienen? Lo leemos, por favor. ¿Listos? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. En estos últimos 3 versículos de esta estrofa encontramos la justicia eterna en el versículo 142 en su primera parte. Tu justicia es justicia eterna. Al final del 142 encontramos la verdad eterna y dice, y tu ley la verdad. En el 143 vemos la delicia eterna, porque él dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y en el versículo 144 y final encontramos la fortaleza eterna. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. ¿Dónde encontramos nosotros nuestro refugio? La encontramos en la justicia de Dios. Por eso,
Aunque a veces suena trillado y a veces la gente dice, ay, no hay nada nuevo. No, es que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Tenemos que correr a Cristo, siempre. Hay que ir a Cristo, hay que agarrarnos de Cristo, hay que hablarle a Él, hay que adorarlo a Él, hay que abrazarnos a sus pies, hay que depender de su gracia, hay que ser sostenidos por Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestro sostén. No hay nada nuevo, no hay nada mágico, no hay nada especial aparte de Él. Hay que correr a Él. Eso es lo que el Salmo nos está diciendo. A través de la palabra hay que correr a Cristo. Vamos a orar. Dios bendito, gracias. Gracias damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, muchas gracias damos porque eres muy bueno y a través del Salmo 119 nos estás enseñando a amar más tu palabra. Señor, ayúdanos a amar más las Escrituras. Ayúdanos a amar más, Dios, tus preceptos, tus estatutos. Ayúdanos a buscar maneras para crecer en gracia y en conocimiento para contigo, Señor. Pero ayúdanos a entender que la justicia no es nuestra. No es nuestra justicia. Nuestra justicia queda muy corta. De hecho, no hay justo ni aun uno. Necesitamos ser revestidos de tu justicia. Necesitamos estar cubiertos de tu justicia. Y esta justicia la obtenemos cuando nos abrazamos a ti de corazón, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y nos entregamos a ti. Pero necesitamos permanecer en tu palabra, Dios. Necesitamos permanecer, Dios, en ti. No querer ponernos legalistas y poner un montón de normas. No es tampoco, Señor, vivir alocadamente, no es vivir en un libertinaje. Eso jamás. Pablo de hecho lo dijo. No debemos andar, que la libertad nuestra no se convierta en libertinaje, en ocasión para la carne, no. Sino que esta misma justicia tuya, Dios, nos ayude y nos marque el parámetro, nos marque el camino por el cual debemos andar para glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, antes de salir allá a tomarnos el cafecito y todo eso, quiero mencionarles de que tenemos la celebración para el Día de la Madre. Hoy y ya tenemos casi todo el arte, solamente nos está faltando algo. Y ahorita les digo qué. La celebración del Día de la Madre va a realizarse el sábado 10 de agosto, sábado 10 de agosto a las 4 de la tarde. Sábado 10 de agosto a las 4 de la tarde. Va a ser solo mamás. ¿Por qué solo mamás? Y mi chiquito y mi chiquita. Lo que queremos es que la mamá disfrute, que la mamá... Pero yo sé que mis hijos, sí, yo sé, señora, yo sé. Pero yo quiero que usted se siente y usted disfrute, que sea atendida, ¿verdad? Vamos a traer unos meseros de allá de Turín para que la vengan a usted a chinear. Traemos una rondalla. ¿Qué va a hacer la rondalla tapatía? Bueno, va a ser algo tremendo, pero solo para mamás. 10 de agosto, 4 de la tarde. Y el costo, eso es lo que todavía nos falta. Nos falta el costo porque estamos decidiendo si traemos pasta de Italia, filé de miñón de Francia, hummus de Turquía o pato de Canadá. Entonces, ahí en todo eso estamos viendo el costo, ¿verdad? Bajando los costos, los hombres vamos a cubrir toda la mayoría de eso. Pero nos falta el costo. El domingo ya tenemos el costo. Pero sí queremos que usted lo ponga en su calendario. Sábado 10 de agosto, 4 de la tarde, va a hacerse la celebración para el Día de las Mamás. ¿Ok? Las mamás de la iglesia. Yo tengo una amiga que es mamá, tráigala. Yo tengo una hermana que es mamá, tráigala. Es para mamás. ¿Ok? Todas las mamás que quieran venir, por favor, son bienvenidas acá. ¿Ok? 10 de agosto. Ahora sí podemos saludarnos unos a otros y poder ir allá a tomarnos el cafecito, el fresquito con lo que trajeron los hermanos. Bendiciones.